Empezar a grabar por mientras. Perfecto. Ya, partamos como haciendo un repaso de lo que hemos visto estas semanas. Primero me presento. Soy Daniel, pero si tienen cualquier duda, cualquier cosa, me pueden decir Dani. Yo he sido auxiliar del ramo que después de que se le incorpora probabilidad a los modelos, porque es cierto, no siempre sabemos las cosas a ciencia cierta, muchas veces hay incertidumbre y el ramo siguiente incorpora la incertidumbre. He sido auxiliar de este curso antes y de algunos cursos de física. Este semestre también voy a ser coordinador del ramo, así que cualquier duda logística de notas o problemas que tengan, cualquier cosa que pueda pasar, no tengan ninguna duda en contactarse conmigo, voy a estar súper disponible para resolver todos esos problemas. Y cualquier duda que vayan teniendo en el auxiliar, se desmutean o la escriben por el chat, voy a estar mirando el chat mientras pueda y escuchando, así que interrumpen nomás. Eso, ¿alguna pregunta antes de partir? No. Ya, perfecto. A ver, entonces los conceptos claves que vamos a ver estas semanas son las variables de decisión, las restricciones, la función objetivo y los parámetros. ¿Saben más o menos ya trabajar con estas cosas o tienen dudas de qué significa cada uno, algo que quieran resolver antes de empezar? Yo creo que un resumen chiquito estaría bacán. Ya, hagamos un resumen entonces. Nosotros vamos a trabajar en ejercicios donde vamos a tener un espacio. Supongamos que este círculo es un espacio. Y dentro de este espacio van a haber muchos puntos. Muchos puntos. ¿Ya? Entonces, dentro de estos puntos, yo voy a tener un problema que va a vivir en este espacio. Entonces, de estos puntos, no todos solucionan mi problema. No todos cumplen todas mis restricciones. Entonces, mis restricciones lo que hacen es tomar un pedazo de este espacio, con restricciones, ¿cierto? Lineales. Y decirme, de todo el espacio que existe, estos son los puntos que eventualmente podrían ser la mejor solución a mi problema. Y tenemos variables de decisión que se van a encargar de decidir qué punto es el mejor. Podría ser este o este. Entonces hay que decidir cosas para tener la mejor función. ¿Y cómo decido? En función a la función objetivo. Y la función objetivo lo que hace es decirnos una dirección hacia donde nuestro mejor valor crece. Entonces, mientras, por ejemplo, en esta fecha, si nuestra función objetivo, si decimos que la función objetivo es la morada, por decirlo, mientras más hacia abajo estemos en este espacio, mejor va a ser la solución. Entonces ya sabríamos que este punto, que es el que está más abajo, es el mejor y son las variables de decisión con esos valores las que nosotros vamos a querer utilizar. ¿Se entendió? ¿Medio enredado? ¿Alguna pregunta? Bacán, gracias. De nada. Seguimos entonces. Entonces, hoy día vamos a ver problemas de modelamiento y muchos, y en particular son bien interesantes los de flujos, así que voy a cargar el enunciado. Ya, dado el tiempo del enunciado, tal vez estemos la mayor parte del auxiliar viendo la pregunta 1, pero luego lo importante es entender el concepto de flujos y luego vamos a seguir con la pregunta 2, que ya es una pregunta aplicada, podría ser de control, tarea, etc. Pero si queda todo súper claro la pregunta 1, entonces la pregunta 2 vamos a poder avanzar mucho mejor. Ya. Entonces leamos la pregunta 1. Imagine que quiere planificar un sistema de tubos para transportar agua. Dado un conjunto C de ciudades y un conjunto L, que va de ciudad en ciudad, de conexiones posibles entre ciudades que se pueden construir. Cada elemento L que pertenece a L es definido por dos elementos, que son ciudades, tal que un elemento L se compone de dos ciudades. Si se construye una conexión de ciudad a ciudad, se puede transportar agua entre esas dos ciudades. ¿Qué? La cantidad que se puede transportar es irrelevante para esta pregunta. Además, por cada conexión posible L, hay un costo C sub L que tiene que pagar en caso de que construyamos ese camino. ¿Se entiende el enunciado o hacemos algún dibujo o algo para poder dejarlo más claro? Sí, un dibujo.
hagamos un dibujo. Entonces, vamos a dibujar las ciudades como nodos de un grafo. A ver cómo me sale el dibujo acá. Entonces vamos a hacer unos puntitos. Cada uno de estos puntitos va a ser una ciudad. Entonces, esta ciudad no tiene ninguna, digamos, cañería lo que conecta a ciudades, como un problema de agua, digamos, cañerías que conecte, pero sabemos que existen posibles conexiones. Las posibles conexiones las voy a dibujar con naranjo. Entonces, por ejemplo, puede que este se conecte con este. Y... quiero naranjo. Y este con este, y luego así. No es necesario que todos estén conectados con todos. Hay un conjunto de conexiones que podrían ser posibles. Entonces, eso es lo que dice el enunciado. Tenemos ciudades y posibles conexiones entre ellas. Si resumimos, es eso. ¿Alguna pregunta? Y yo tengo una pregunta. Dime. Mm, no sé si entendí bien, pero ¿cada ciudad tiene dos conexiones posibles? No es necesario. O sea, nosotros tenemos, esto es un grafo y cada nodo del grafo es una ciudad. Y esto es un ejemplo, pero esto dice que una conexión va de una ciudad A a una ciudad B. Y que no todas las ciudades estén conectadas, pero hay un conjunto que nos dice cuáles son las que están conectadas. Ah, ya, buena, me confundí donde decía por dos elementos L sub A y L sub B. Ahí pensé que era como solamente dos conexiones. No, pero nada que ver. No, no, es que L parte en una ciudad y termina en una ciudad. Eso es lo que nos dice. Está un poco más enredado el enunciado, pero está como definido más matemáticamente, pero en el fondo es que tenemos un grafo, ciudades y posibles conexiones. Entonces, si no hay dudas con Dani, el enunciado, dime. igual esta pregunta hace distinción, por ejemplo, de viajar desde LA hasta LB y desde LB hasta LA, ¿o no? En esta pregunta no tenemos distinciones, es un grafo bidireccional en este caso, porque si transporto agua de A a B, también puedo transportar agua de B a. No nos está diciendo bueno. que hay direcciones. Gracias. De nada. Entonces, ahora veamos la pregunta. Dice, dadas dos ciudades, S, T, entonces dibujemos S, T. Pongamos que S está acá y T está acá. Se tiene que construir un conjunto L' de conexiones tal que se pueda transportar agua de S a T a través de las conexiones de L'. Note que esto no es necesariamente directo desde S a T. Que no sea necesariamente directo de S a T significa que podemos pasar por otros nodos. Si partimos de S y queremos llegar a T, podemos pasar por otros nodos antes de llegar a T. Eso significa que no sea directo a través de las conexiones de L'. Pero eso dice, pero puede pasar a través de otras ciudades. El objetivo es minimizar el costo total de las conexiones en L'. Entonces, ¿qué nos dice esa línea? Nos da una intuición como de la función objetivo, ¿cierto? El objetivo es de minimizar el costo total de las conexiones en L'. Voy a ver si puedo rayar arriba de eso. Sí. Y formule un programa, formule un programa de optimización lineal que resuelva esto. Ya. ¿Se entendió lo que nos preguntan? Ya, Sí, alguien que... ¿Qué es lo que tenemos que decir en este problema? ¿Cierto? Como vimos, hay variables de decisión en un problema. ¿Ya? ¿Qué tenemos que decir en este problema? ¿Qué se le ocurre que podría ser nuestra decisión? ¿Qué camino vamos a tomar? Exacto. Tenemos que decir qué camino vamos a tomar. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? ¿Alguna idea? ¿Algo que hayan visto en clase? No sé. Cuénteme. Quizás hacer una variable booleana para
a ver si es que hicimos o no hicimos como la cañería entre A y B para cualquier como nodo. Perfecto. Muy bien, Cristóbal. Entonces lo que dice Cristóbal es que podemos crear una variable booleana binaria que va a valer 1 si se construye si se construye una cañería de I a J, en I, J perteneciente a L. ¿Por qué perteneciente a L? Porque no todos los I, J son válidos, sino que solo algunos. Y 0 si no, porque es binaria booleana. Toma un valor o si no toma el otro. Muy bien. Entonces, Disculpa, ahora vamos a escribir nuestras restricciones. Dani, Dime. ¿cómo se llama? ¿Binario cuánto? Aló. Hola. Perdón, no te escuché. Ahora sí se Es que, escucha. ¿cómo se llama la variable? ¿Binaria o cuánto? O booleana, que es como binaria, es toma 1 0, o en verdad toma dos valores, o booleana, que es como verdadero o falso. Y el 1 lo Ah, representamos como verdadero o el 0 como falso. ya, gracias. Gracias, De Diego, nada. también. Restricciones. Entonces, acá nos vamos a poner en 3 casos que son interesantes. Si volvemos a ver el ejemplo, nos damos cuenta que si nosotros partimos del nodo S, ¿cuántas veces vamos a construir una cañería que salga de S? Por ejemplo, supongamos un camino. En verde voy a hacer el camino. Supongamos que hacemos este camino de acá. ¿Sería útil además poner otra cañería por arriba? ¿Salir 2 veces del nodo S o no sería útil? No, no sería útil. ¿Cierto? No, no sería útil. Entonces tenemos que restringir que ¿cuántas veces vamos a salir del nodo de partida? Una sola vez. Una. ¿Perdón? ¿No se escuchó? Una Una. sola. Una vez. Ya, entonces escribamos ahora en ya tenemos la intuición de que vamos a salir de ese una vez, escribámoslo ahora como una restricción matemática al problema. Entonces tenemos. ¿Sí? Ya, ¿qué le falta a esto? ¿Cierto? Nos pusimos en el caso de que y vale S, entonces X y J va a valer 1. Pero ¿qué nos falta de esta restricción para que represente lo que dijimos, lo que dijimos recién? Para que esto represente lo que dijimos recién, hay que sumar sobre todos los X, sobre todos los pares J que sean ciudades. Y que I, J pertenezcan a L. Entonces lo que esta restricción nos está diciendo, si lo vemos en el dibujo, es que nosotros nos vamos a parar en S, y S puede ir para acá o puede ir para acá. Entonces nos vamos a parar en S y vamos a sumar sobre todos los caminos posibles, y de esos queremos que solamente uno se active. Por eso esta restricción es igual a 1, porque todos los caminos que podrían salir de S, solo se está activando uno. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Entonces ahora veamos lo mismo, si es que ¿cierto? Ahora llegamos, si es que ahora I vale T. Perdón, ahora J vale T. Análogamente, ¿cuántas veces queremos llegar a T? Una. Una vez, ¿cierto? Entonces por eso también sumamos de una, y de todos los I que son ciudades y que I, T pertenecen a L. Entonces ya tenemos 2 puntos interesantes de nuestro caso. Ya descubrimos que solamente queremos salir una vez y que solamente queremos llegar una vez. Pero ahora nos faltan 2 casos intermedios. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de que elegimos la ruta verde, a este punto nos damos cuenta que si llegamos a este punto,
también hay que salir de este punto, ¿cierto? Si el punto que encerré, si entramos a ese punto, también debemos salir de este punto para que se pueda seguir el camino. Porque este punto no es ni un inicio ni un fin. Entonces hay como un flujo. Y lo mismo para este punto. A este punto, si no entramos, entonces tampoco podemos salir. Y eso es la restricción que nos falta agregar para tener todas las condiciones del problema. ¿Cómo podríamos escribir eso? ¿Alguna idea? Ya, vamos viendo el ejemplo entonces. Veamos este que está acá. Entonces vemos que ya. Entonces, aquí esto se tiene que ir para todo J. Y ahora se los voy a explicar. Lo que nos dice esto, para todo J, es decir que nos vamos a parar todo J que sea distinto de S y que sea distinto de T. Esto lo que nos está diciendo es que nos vamos a parar en cualquier nodo intermedio del camino. Por ejemplo, nos paramos en este. ¿Ya? Estamos parados en este nodo que ya le hice muchas flechitas. Supongo que se entiende cuál es. Y vamos a ver. Como ese nodo estamos entrando, esta variable va a valer 1, ¿cierto? Porque estamos entrando a ese nodo en particular. Entonces, si entramos a ese nodo, y para que esto sea 0, ¿cuánto tiene que valer esta segunda parte? 1. 1, ¿cierto? Y si esto vale 1, significa que también estamos saliendo de ese nodo. Entonces, si entramos a un nodo, salimos de él. Y ahora, análogamente, a los que nos faltan, por ejemplo, este de acá ahora, que no fue uno de los que escogimos, si no estamos entrando a ese nodo, esta va a valer 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la segunda? 0. 0 también. Para que sea 0. Entonces, si no entramos, no salimos. Y así con estas 3 restricciones hacemos nuestras restricciones de flujo. ¿Queda alguna duda respecto a esta última restricción? ¿O alguna de las que hayamos visto o algo del auxiliar? ¿Dudas? ¿Cómo se va entendiendo? Esta última restricción la puedes explicar de nuevo, por favor, que me perdí. Sí, perfecto. Ya. Esta restricción no se cumple para el nodo de inicio ni el nodo final, ¿cierto? Es solo para los nodos intermedios, porque no se cumple para los que acaban de cerrar. Entonces, si nos vamos a un nodo medio, voy a ahora, como ya le hice muchas flechitas, ponerle algún color. Miremos alguno de los nodos que quiero poner un color celeste. Yeah. Miremos a este nodo, el que está en celeste. ¿Perfecto? Nos damos cuenta de que si a este nodo entramos, también hay que salir, porque en este nodo no termina nuestro flujo, tiene que seguir. Entonces, si yo llego a este nodo, luego debo continuar a un siguiente nodo. Entonces, esto es lo que nos dice la primera restricción. Esto nos dice que si yo llego a un nodo, por ejemplo, si yo llego a un nodo, esa variable va a valer 1. Si yo voy desde algún nodo I, cualquiera, a este nodo J que yo encerré azul. Entonces, como yo llegué a este nodo, esta otra variable J, esta otra parte de la restricción, dice que yo, de este nodo, sí o sí, debo ir a cualquier otro nodo, pero tengo que ir a algún otro. Por eso vale 0. Entonces, si yo llego a un nodo, una va a valer 1 y la otra obligatoriamente va a tener que valer 1 para que esto sea igual a 0. Y si yo no entro, una de las dos va a valer 0, entonces la otra obligatoriamente va a tener que valer 0. ¿Se entendió? Vale, vale. Sí, ya caché. Perfecto. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué nos falta para terminar este problema? ¿La función objetivo? Función objetivo. Bien. Primero, antes de eso, lo único que nos falta es la función objetivo, pero estas 3 restricciones muchas veces se pueden escribir como una sola. Y la vamos a ver ahora, que es de la siguiente manera. Nos ponemos en
casos. La sumatoria de las x y j, sumatoria de las x, j, k, es igual a, y tenemos 3 casos. Menos 1, si j igual a s, 1, si j igual a t, y 0, si no es ni s ni t. ¿Ya? Entonces aquí sumamos sobre los i y aquí sumamos sobre los j. Entonces, ¿por qué esto se puede resumir como las 3? Veamos. Supongamos que j vale s. ¿Ya? Entonces ahora j vale s. Oye, disculpa, J, el subíndice dime. de la segunda sumatoria es un K o un T. Perdón, este es un k. Muchas gracias. Ah. No, pero yo me había equivocado, así que muchas gracias. Ya, entonces, pongámonos en el caso de que j valga s. Entonces, esta nos dice, la primera, nos dice, ¿estamos llegando a s? No, ¿cierto? Nunca queremos llegar a s. De ese solamente queremos salir. ¿Y cuántas veces queremos salir? Una vez. Entonces 0 menos 1 nos da menos 1 si j vale s. Ahora, lo mismo para t. ¿Queremos llegar a t? Sí, una vez. ¿Queremos salir de t? No. Entonces este vale 0. Entonces si j es igual a t, esta restricción va a valer 1, porque 1 menos 0, 1. Y la tercera, que no es ni s ni t, es como lo vimos recién. Pero esto es solamente una forma como más bonita de escribirlo. Significa lo mismo que las 3 restricciones que hicimos arriba por separado. ¿Preguntas con eso? Disculpa, Dani, quizás me lo perdí, pero ¿qué representaba cada caso? El primero era como estar al final, o al revés. O sea que el 0 vendría a ser como un paso intermedio entre el comienzo y el fin, por decirlo de una forma. ¿En Los qué otros no. parte? Que no estoy entendiendo la pregunta. En la restricción está las sumatorias, que son como 3 posibles casos. ¿Qué representa cada uno? Así Ya, rápidamente. pues. El primer caso representa si es que j es igual a s. ¿Ya? Entonces, si j es igual a s, esta primera parte nos pregunta, ¿queremos ir de algún nodo i hasta s? Y esa es la partida, entonces nosotros no queremos llegar a la partida. Por lo tanto, este va a valer 0. Sin embargo, de la partida queremos salir solo una vez. Entonces, este va a valer 1. Porque esta es lo que me está diciendo si voy desde S a algún otro nodo. ¿Se entiende? Sí. Y ahora lo mismo con si j es igual a t. Nosotros, ahora j es igual a t. Entonces, ¿queremos llegar a t? Sí, solo una vez. Pero ¿queremos salir de t? No, entonces esta vale 0. Entonces, si j igual a t, imponemos que esto valga 1. Ya, buenísimo. Muchas gracias. De nada. Ya, y la función objetivo. Entonces ahora llegamos a la parte de la función objetivo y nos vamos a ver. La función objetivo la dejamos marcada en morado. Nos dice, el objetivo es de minimizar el costo total de las conexiones en L'. Y nos dicen en alguna parte cuánto es el costo. O sea, dice que para cada conexión posible hay un costo asociado. Perfecto. Entonces hay un costo C sub L, ¿cierto? Lo voy a subrayar ahora. Que eso es un parámetro. Lo voy a poner en amarillo. Aquí hay un costo C sub L que tiene que pagar en caso de que se construya L. Y eso lo vamos a representar ahora en una función objetivo. Entonces queremos minimizar el costo de construir la cañería o sea, solamente si es que la construye, porque si no construye una cañería, entonces este costo no se va a hacer. Supongamos que tenemos una lista con las cañerías. Entonces tengo la cañería 1 no construye, entonces X va a valer 0. De la cañería esta supongamos que es de 1 a 2, por decir algo. Luego la cañería de 2 a 3 tampoco se construye, entonces eso va a valer 0. Luego la cañería 3 sí se construye, entonces X y J va a valer 1. Y así tenemos 0, 0 y 1 para la variable X y J. Y lo que la sumatoria nos dice es que todo el rato estamos multiplicando por un costo.
Entonces, si no la construí, esta multiplicación me va a dar 0 en la sumatoria. Pero si la construí, me va a sumar el costo. Por eso esa es la función objetivo. ¿Alguna pregunta con la función objetivo? ¿Puedes subir un poquito la pantalla? Sí, ¿hasta qué parte? Hasta la parte de función ¿Poco más, objetivo, o? que no veía la función objetivo. Perfecto. Ya, y aquí las restricciones. Bueno, aquí yo voy a decir, esto es muy típico, y de hecho yo tenía que decir, o había pensado decir, nunca se nos puede olvidar en las restricciones poner la naturaleza de las variables, porque es una restricción súper importante, pero se me olvidó decirla, así que la vamos a anotar. Bueno, ¿y cuál es la naturaleza de nuestra variable? Juliana. La naturaleza de las variables es en dónde vive nuestra variable. ¿Y dónde vive nuestra variable x ahora? ¿Qué elementos puede tomar x? Entre 0 y 1. O sea, el 0 o el 1. El 0 o el 1. Entonces, esta es la naturaleza de nuestra variable. Y como es súper importante y no se nos puede olvidar nunca, la vamos a poner acá en rojo. Además, es muy obvio que se olvide. Así que la vamos a pintar para que luego, cuando estudiemos, no se nos olvide. Eso. Y esta sería la resolución completa del problema 1. Así que, si hay preguntas, hágalas ahora antes de pasar al problema 2. No quería O si un se va poquito la entendiendo, pantalla si está para muy copiar. lento, muy rápido. No sé, vayan comentándome cómo va la clase y así. ¿Puedes dejar la pantalla un poquito arriba para copiar? Sí. Igual voy a subir todo esto. Eso. No sé si alguien opina que la clase está un lenta, rápida, se entiende, no se entiende. ¿Algún comentario para mejorar los lapeos? A mí ¿O me está queda bien? una pura duda. ¿Qué pasa con las... Si es que eso incluye el caso de las ciudades, como que no entra agua ni sale, como, ¿qué pasa ahí? Ya, entonces veamos esta restricción de acá. Entonces lo que nos está diciendo, la parte de los ceros, la que está acá, nos está diciendo que si para una ciudad J, supongamos que la ciudad J va a ser esta que está acá, ¿cierto? A esta no entra ni sale agua. Entonces, si esta ciudad J, me pasé. Si a esta ciudad J no entra agua, la primera sumatoria va a ser 0, porque a esa ciudad de ninguna otra ciudad y yo estoy llegando. Entonces va a ser 0. Y Y dado no que es esta es 0, obligación que... tampoco voy a... Perdón, Dime. ¿no es obligación que todas las ciudades les llegue agua, como no es condición del problema? No, la única condición que nos pedía el problema era llevar agua desde AT. Ah, ya, dale, bacán. Eso. O sea, hablando como que si fueran ciudades, es verdad eso que sería importante que todas las ciudades tuvieran agua. Pero el problema nos pedían en particular de ST. Tal vez las otras ciudades le llega agua desde otras ciudades. Podría ser. Como si extendiéramos el problema. Ya, gracias. De nada. Ya, vos, que alguien comente algo. ¿Va bien, muy lento? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Bien. Va Ya. bien. Ya, perfecto. Entonces, ahora hagamos la pregunta 2. Ya, la idea de poner esta pregunta es porque es súper actual. Con esto de la pandemia hemos visto harto que el retail ha tenido que adaptarse a hacer despacho de cosas de lo que compramos por internet. Entonces el problema es así. En los últimos meses las compras a través de internet se han masificado. Esto ha ocasionado que muchas industrias hayan tenido que modificar su modelo de negocio para lograr incorporar esta faceta. Un caso particular es la industria del retail. Entonces se han desarrollado sistemas en donde la gente compra por internet y la empresa despacha los productos después de un tiempo. ¿Ya? Entonces acá en verdad no tenemos ningún dato para el problema, pero nos damos cuenta que en este curso podemos aprender herramientas que son súper útiles para resolver problemas
de la vida real en diferentes organizaciones. Eso. Y lo que viene del problema después de estos problemas, uno típicamente acá vamos a aprender tanto teórico como resolverlo en computador, porque resolver problemas con instancias muy grandes a mano ya se hace un poco difícil o bien difícil, entonces también tareas computacionales donde aprendemos cómo traspasar estos modelos que nosotros hacemos, como en esta clase auxiliar, a un computador para que el computador lo resuelva por nosotros. Pero nosotros les tenemos que entregar al computador el modelo. Bien, entonces siguiendo con el problema. Este nuevo sistema ha originado un problema de logística para las empresas pertenecientes a este rubro, ya que en el primer lugar tienen que satisfacer la demanda de sub I de cada uno de sus clientes. ¿Ya? Entonces aquí podemos ir subrayando, nos dan algunos parámetros, hay una demanda y hay un conjunto de clientes. Y cada uno y una de las clientes posee una ubicación específica. Para lograr el despacho de los productos, supongamos que la empresa tiene una flota de K vehículos. Hay una flota de K vehículos, los que parten desde una central única. Y eso nos suena un poco más a restricción, ¿cierto? Todos tienen que partir de una central única. Donde cada vehículo se llena con los productos correspondientes a los clientes que atenderán su ruta. Por simplicidad, asumamos que todos los vehículos poseen igual capacidad Q. Además, cada cliente debe ser atendido por un solo camión, y eso suena también a restricción. Y ahí nos da una pista como la restricción. Y finalmente, cada vehículo puede realizar solo un recorrido. Eso también suena como una restricción. Al término del recorrido, este deberá volver a la planta. Y también tiene como una restricción. Para que pueda ser utilizado en el próximo periodo. El enunciado después sigue. Debido a la heterogeneidad de los clientes, cada uno y una le pide a la empresa que sus pedidos lleguen en un tiempo determinado. Me quedo un poco. Ahí sí. En un tiempo determinado, en un determinado momento. Sin embargo, como la empresa sabe que cualquier evento fortuito puede producir un atraso o un anticipo en la entrega, se compromete a distribuir sus pedidos en un intervalo de tiempo. Que también es como una restricción. Hay que sí entregarle a la persona que pide su producto en un intervalo de tiempo. Modelo y problema, como un problema de programación lineal mixto, ¿cierto? Esto dice que puede tener variables enteras y variables continuas. Este problema típicamente se llama el ruteo de vehículos, problema de ruteo de vehículos. Y el último párrafo ya nos dice que es útil modelar esto como una red de nodos. Y nos dan como un grafo, una red de nodos y arcos que generan un grafo. Y nos dan algunas pistas del grafo user. Nos dice que tomemos, voy a usar también un color para subrayar esto, que tomemos los nodos como todos los clientes y que además agreguemos un nodo 0 y un nodo n+1, donde el nodo 0 va a representar la base donde parten los camiones y el nodo n+1 también, pero con un nombre distinto. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver que ayuda para hacer las restricciones. Luego nos dice que el conjunto de arcos A es completo y que además son conocidos los tiempos de viaje y los costos del viaje. Entonces acá tenemos dos parámetros más. ¿Qué significa que sea completo? Significa que todos los nodos están conectados con todos y se sabe su costo de ir de cualquier nodo a cualquier otro nodo. A diferencia del agua, que solamente habían algunos caminos posibles, acá tenemos todas las opciones posibles. ¿Se entiende el enunciado? ¿Alguna pregunta? Bueno, para explicarlo un poco mejor, por si no quedó claro, vamos a dibujar los puntitos, vamos a hacer un ejemplo también con un dibujo. Y vamos a hacer con un color distinto la planta. Y lo que tenemos que buscar en este problema, supongamos que tenemos dos camiones.
Entonces este camión va a partir para acá, se va a ir para acá. Supongamos que un camión va a hacer eso, en ese sentido. Y el otro va a partir para acá, para acá, para acá y para acá. Entonces con mis dos camiones, yo tengo que encontrar los caminos que va a hacer cada camión, dado que se satisfazgan las restricciones que vimos en el problema. ¿Se entiende el problema? Una pregunta antes de empezar. ¿Quién le quedó claro cómo de leer el problema? Si hay dudas de leerlo, para que lo resolvamos al tiro. ¿Todo bien? Perfecto. Ya, entonces, partamos típicamente con las variables de decisión. ¿Qué se les ocurre que hay que decidir? ¿Alguna idea de lo que tenemos que decir en este problema? Siento que es como poner el paquete en un camión. Pero no sé cómo decirlo en decidir o no. Ya, ¿cierto? Pero eso depende. ¿Qué paquete voy a poner en cada camión? Va a depender como de a quién vaya a visitar ese camión, ¿cierto? Entonces, como sabemos que cada punto en el grafo es un cliente, deberíamos decidir qué ruta de clientes va a seguir cada camión. ¿Y cómo escribimos eso? Aquí nos vamos a fijar que cuando estemos hablando de qué ruta de clientes quiere seguir cada camión, eso es un común para todos los camiones. Entonces acá vamos a tener una variable de un índice que va a ser un par IJ, y este índice que está arriba no es que esté elevado, es como para escribir otro índice, que va a ser 1 si es que quiere. Bueno, va a ser 1 si es que este camión utiliza el arco A. Si es que el vehículo K, bueno, lo escribe al revés. Si es que el vehículo K utiliza el arco I, J. Y 0 si no. Entonces esa va a ser nuestra variable de decisión. Va a decir, bueno, este cliente, este camión va a ir para acá, y luego tengo que decidir si es que va para acá, o si es que va para acá, o si es que va acá. Y decir para acá. Y luego este puede decir si ir para acá, o ir para cualquier otro nodo, porque en este grafo están todos los nodos conectados. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con nuestro IJK. Nuestro X sub IJK. Le estamos diciendo que cada camión tiene que decidir qué cliente visitar. ¿Y en qué para hacerlo? Porque acá estamos yendo de I a J. Del cliente I al cliente J. ¿Y qué creen? ¿Hay que decidir algo más o no? ¿Alguna intuición? Dani, espera, era 1 si el vehículo K era parte del arco. No, lo voy a escribir de nuevo. Lo que quería poner es si el vehículo K utiliza este arco. Ya, gracias. Hay que poner que no se repitan los clientes también, ¿o no? Perdón, no se escucha. Que no se repitan los clientes, que no vayan dos camiones distintos al mismo IOJ. Eso es muy cierto, eso hay que ponerlo, pero eso es más una restricción que una variable de decisión. ¿Tenemos que decidir si el camión sale de la central? Eso también es una restricción. Todos los camiones tienen que salir de la central. Igual esta segunda variable de decisión es un poco difícil darse cuenta, pero supongamos que nosotros ya escogimos una ruta para un camión. Que escogimos para este camión esta ruta, ¿cierto? Y ya, esta ruta en total se demora 4 horas en visitarse. Entonces ahora yo tengo que decir cuándo va a partir este camión, porque si yo lo pongo a partir a las 6 de la mañana y nos comprometimos a entregar un producto entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde, si este camión sale muy temprano, no va a cumplir con ese rango de tiempo. Entonces, aparte de decidir qué arcos va a utilizar el camión, hay que decidir cuándo parte el camión,
¿Se entiende por qué? Sí, perfecto. Entonces, escribamos eso. Esto va a ser igual al tiempo en que el vehículo acá comienza la entrega al cliente I. Bien. Entonces, en el enunciado subrayamos varias restricciones y no las vamos a alcanzar a ver todas, pero como obviamente va a estar en la pauta y también puedo escribir notas acerca de eso, para que se entiendan. Pero como está el auxiliar de flujos, revisemos cuáles serían las restricciones de flujo en este problema. ¿Les parece que veamos esas restricciones primero? ¿Y que el resto esté explicado? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces veamos. ¿Cómo podríamos escribir ahora la restricción de flujo más general? Una que no es ni el nodo de partida ni el nodo de llegada. Por ejemplo, este nodo. Restricciones. Un segundo. Antes de ir con las restricciones, vamos a escribir al tiro la naturaleza de las variables, porque si no después se nos va a olvidar. Y esta restricción es súper importante. Entonces, X y J acá, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cierto? Vimos que era una variable binaria que va del 1 al 0. O sea, perdón, que toma o el valor 1 o el valor 0. Y tenemos S sub IK, que pertenece a los reales positivos. Porque es tiempo en el fondo. Si queremos incluir como el día desde las 00 hasta las 24 horas, depende de cómo vayamos viendo el tiempo, podría incluir 0 o no, pero podemos dejarlo como los reales positivos y probablemente esté bien definido porque ningún camión de retail va a empezar a distribuir a las 0000. Eso. 2 por 1. Veamos. Entonces, ya. Como vimos antes, para un camión que, o sea, para un nodo, un cliente que no es ni de partida ni de llegada, vimos que se puede escribir ya de manera más general. Y J, K, menos sumatoria de X, J, que le ponemos X, J, K. No, porque K es el camión. H. K. Entonces esta la sumamos sobre H, esta la sumamos sobre I, y esto tiene que ser la 0, porque no es ni un nodo del que estamos viendo ahora, no es un nodo ni de partida ni de llegada. Y esto se tiene que cumplir para todos los camiones. Y para todo el nodo J, perteneciente a los nodos de los clientes, ¿cierto? Y el grupo de clientes no incluye el nodo 0 o el nodo n+1. Eso fue algo que nosotros agregamos en el grafo. Como se dan cuenta, n, que está subrayado en azul, es todos los nodos. Y todos los nodos incluyen el 0 y el n+1. Pero los clientes son solamente los clientes. Entonces, cuando ponemos que J vive que se cumple para todos los clientes, automáticamente excluimos el nodo 0 y el nodo n+1. ¿Se entiende esta restricción? ¿No podéis repetirla, por favor? ¿Se entiende? Ya, es que me hace mucho lo que vimos en la pregunta anterior. Aquí nos estamos parando, no que no es ni un nodo, no es el nodo de empezada, ni tampoco es el nodo donde se termina. Entonces, ¿se acuerdan que vimos esta misma restricción en la parte anterior? Es esta que vimos acá, que podía valer 0 o 1, depende si es que... no, es esta que vale, estaba acá. Que podían o las dos valer 1, o sea, si es que entro ese nodo, valer 1, entonces también tengo que salir de ese nodo para que mi restricción total valga 0.
Y si no entraba a ese nodo, va a valer 0, entonces tampoco puedo salir de ese nodo, claro, porque no entré. Entonces el resultado final va a ser 0. Esta misma restricción que hicimos para el problema del agua, la estamos usando ahora para los camiones. Y como este es un nodo intermedio, sabemos que esto se tiene que cumplir para todos los camiones. Porque cada camión va a tener su ruta. Y además se tiene que cumplir para todo cliente, y los clientes no son la base. Entonces acá estamos y sabemos que los camiones tienen que empezar y terminar en la base. Entonces automáticamente al decir todos los clientes, sacamos el caso donde estamos en el nodo que habría sido S en el caso anterior y el nodo T en el caso anterior. Esos son solo para nodos intermedios. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Sí, ahí sí. Sí, todo perfecto. Perfecto. Entonces ahora veamos otra restricción. Que también. Ya. Veamos ahora la otra restricción que ayuda en el flujo, que es, como vimos en el enunciado, cada cliente, cada camión termina su recorrido en la planta. Ya. ¿Cómo podríamos escribir esto? ¿Alguna idea? Vamos a empezar acá a crear la variable. Entonces, y, ¿qué nos dice esto? Como hay un cada, nos damos cuenta que se tiene que cumplir para todos los elementos de ese conjunto. Un camión es lo mismo que decir para todo camión. Entonces vemos que dice cada camión termina su recorrido en la planta. Eso está el enunciado, nos damos cuenta al tiro que eso es un para todo camión. Y luego sumamos sobre los i. Entonces, supongamos que este es el nodo n+1. Estamos sumando sobre todos los que llegan acá, sobre todas las posibles llegadas, y solo vamos a activar una, porque la sumatoria sobre todas las posibles llegadas es 1. Entonces solo se puede escoger una posible llegada. Por eso esta sumatoria da 1. Y cada camión tiene que llegar a la planta. Entonces por eso le estamos obligando a que cada camión llegue por una sola ruta a la planta cuando termina. ¿Se entiende? Sí. ¿Quedan dudas con esa restricción? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Lo podía explicar de nuevo, por favor? Ya, bueno. Entonces esta restricción nos dice que cada camión tiene que terminar su recorrido en la planta. Entonces nos paramos en el final, que es el nodo n+1. Estamos parados en ese nodo y empezamos a sumar sobre todos los nodos que llegan a ese. Entonces sumamos sobre todos los otros nodos y. Eso quiere decir que estamos viendo todos los nodos, todos los caminos que llegan a n+1, y de todos esos estamos activando solo uno. Para un camión particular K. Y eso se cumple para todo K. Eso es lo que estamos diciendo. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Eso. Y nuestra tercera parte del flujo, entonces ya tenemos los nodos intermedios, ya tenemos los nodos de llegada, deberíamos ver los nodos de inicio. Oye, esto que se cumpla para un camión K, o sea, como en un camino, ¿es solo de ida? O sea, como al nodo n+1, o el camión tiene que volver por el mismo camino. Lo que está diciendo esta restricción es que nosotros partimos nuestro recorrido y sí o sí hay que llegar a la misma planta donde partimos. Eso es lo que nos está diciendo. Porque este nodo, que es la planta, que no es un cliente, es el nodo 0 y también el nodo N1. Tiene dos. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. Y además, como sumando sobre todos los posibles caminos que podría el camión tomar para llegar acá, de todos esos caminos solamente estamos activando uno.
¿Se entendió o no? Sí. A mí me quedó una pequeña Ya, duda, perfecto. Dime. que desde todos los nodos yo puedo llegar a la planta. ¿O Sí, existen...? porque Sí. el enunciado nos dice que el arco es completo. Y cuando es completo está todo conectado con todo. Ah, ya, bueno. Perfecto. Eso. Entonces, si está eso, sigamos. Ya. Otra restricción que habíamos, con esto cumpliríamos como nuestras restricciones de flujo. Pero nos falta la de inicio. Entonces, en una parte dice que cada camión hace exactamente un recorrido. Y también dice que, ¿cómo bajo? El enunciado también dice que todos los camiones parten de la planta. ¿Ya? Entonces, si combinamos estas dos restricciones, lo que tenemos es que cada camión, ¿cuántas veces va a salir de la planta? Si puede hacer solo un recorrido. Una vez. Una vez. Y eso es lo que tenemos que escribir. Entonces, sumamos sobre todos los nodos, menos el nodo 0, porque es el nodo de partida, ¿cierto? Es desde el nodo 0, que es nuestra planta, a todos los otros nodos. Acá tiene que ser igual a 1. Y esto se tiene que cumplir para todo. ¿Se entiende por qué esa restricción? Sí. Lo que nos está diciendo es que si nosotros estamos en el nodo 0, sumo sobre todos los otros nodos posibles a donde yo puedo ir. Eso es lo que nos dice lo celeste. Solamente puede haber uno de esos caminos que esté activo, que sea uno. Eso es lo que nos está diciendo esta restricción. Es decir, todos los camiones tienen que partir y además tienen que partir desde el nodo 0. Y solo una vez. Y esto se cumple para todos los camiones, porque todos los camiones tienen esa restricción. ¿Cierto? Como vimos recién, cada camión. Y un cada es un para todo. Y en esto pasa algo súper particular. Eventualmente, si queremos que un camión parta, si no hay suficiente demanda, etcétera, esto lo que va a decir es que vaya del nodo 0 a n más 1. Entonces, ese sería el símil de que un camión no salga en nuestras restricciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esta restricción? Aló, aló. Yo no entendí lo último, del 0 al n más 1. Sí, yo tampoco. Ahí no escuché bien. Ya, cierto que podemos sumar entre todos los j, pero el único nodo que estamos dejando fuera es el nodo 0. Entonces, eventualmente, para un camión particular, por ejemplo, pongamos para el camión 5, no nos conviene que el camión 5 salga hoy día porque con 2 camiones yo ya puedo hacer todo mi recorrido. Entonces me sale más barato que el camión no salga hoy día, me ahorro benzina, etc. Entonces, para que el problema decida, cuando nosotros corramos esto con un algoritmo, que un camión no sale, la única condición que se va a activar para este camión es que vaya de 0 al nodo n más 1. Que aunque tienen nombres distintos, son el mismo nodo. Son el mismo nodo. Entonces, así todos los camiones cumplen esta restricción. Es como una forma de decir, está bien, todos los camiones cumplen esta restricción, pero los que queremos que no partan van a ir del 0 al n más 1, que en el fondo es el mismo nodo. Dale, perfecto. ¿Se Gracias. entendió? Gracias, Dani. Nada. Oye, nos quedan 2 minutos y hay una última restricción importante que yo considero hoy día y con eso terminamos el auxiliar. ¿Les parece? Vamos a tener como 2 minutitos pasados, pero estamos bien. ¿Les Sí, parece? dale nomás. ¿O no? Bien, entonces la última restricción se llama consistencia. Oye, yo nomás no escucho nada. Entonces, tenemos que ser
No, estaba escribiendo, sorry. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Ya, pero entonces, es súper importante que en un problema, si nosotros tenemos más de una variable, todas las variables se tienen que relacionar entre sí. Eso pasa siempre. En cualquier problema que nosotros tengamos, las variables, si tengo más de una, se van a relacionar entre sí. Entonces, como vimos en nuestras restricciones ahora, solamente hemos ocupado la variable x. Pero la variable x tiene que sí o sí estar de una forma relacionada con la variable s. ¿Ya? Entonces esto siempre que tenga más de una variable, se van a relacionar. Hay que relacionarlas de alguna forma en las restricciones, es como una regla. ¿Ya? Y en este caso se relacionan con los tiempos de servicio. Entonces voy a escribir ¿cómo se llama? La restricción primero y se la voy a explicar después. Entonces la restricción dice S y K, no, C y J, y esto se cumple para todo, y como J perteneciente a, y para todo K perteneciente a K. Ya, entonces acá estamos relacionando de alguna forma nuestra restricción S, nuestra variable S, con nuestra variable K. Acá la estamos relacionando. Y también es súper importante que... Ahí puse otro lápiz. Que no las puedo multiplicar. Esto es súper ilegal, porque si yo hago eso, entonces nuestro problema ya deja de ser lineal. Esto ya no es lineal. Por eso no las puedo relacionar como una multiplicación. Eso es súper ilegal porque deja de ser lineal. Entonces, cuando las relacionamos, tiene que ser de manera lineal. ¿Se entiende lo que acabo de decir de la relación y la linealidad? Sí. Sí. Ya, entonces, volvamos a ver qué era nuestra variable S. Nuestra variable S la definimos el tiempo en el que el vehículo K comienza la entrega al cliente I. Entonces, el tiempo en el que yo comienzo la entrega para el cliente I, ¿cierto? Pongámosle 5. Más el tiempo que yo me demoro de ir de I a J, pongámosle 2, menos menos el tiempo que yo me demoro ir de J, en el que yo empiezo J. Entonces, si yo voy a ir de I a J, y a mí yo llegué en 5, y de I a J yo me demoro 2, entonces voy a empezar J en 7, ¿cierto? ¿Se entiende? No entiendo qué es empezar J. Como... Voy a mover un poco cómo puedo mover estas cosas acá. Ya, partamos al revés. Ya, que si yo voy de I a J, esto va a valer 1, ¿cierto? Esto va a valer 1. Que yo voy de I a J con el camión K, ¿cierto? Y si esto vale 1, Ya. nos va a quedar M, un M muy grande, 1 por 0. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, esto va a obligar a que estos tiempos se cumplan, hasta que esto igual sea 0. Y la única forma de que esto sea 0 es que el tiempo en el que partí desde I, fui a J y partí desde J, sean 0. Es decir, que se cumpla. ¿Se entiende eso o no? No. Ya, pero es que eso del partido en J es como llegué a J, ¿no? Una cuestión así. Pero, Sí, pero es que, por ejemplo, yo cuando yo llegué ahí, no es que el camión, yo llego y parto ahí, como que no estoy en verdad un tiempo ni.
Porque el Pero no es tiempo como- desde ir si vamos al enunciado, no sé qué. Tenemos conocido tiempo de viaje y. Bueno, como que incluye los de servicio. Lo voy a subrayar. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Aló? ¿Alguien tenía una pregunta? Pero es como que ese y como acá es el tiempo de que se demora en trasladar hasta llegar al cliente y luego es como el tiempo de traslado desde el nodo I al nodo J. Sí, en el fondo no tenemos como un tiempo de atención a un cliente. Ese tiempo lo incluimos en el tiempo de movilidad. Entonces, si yo llego, mi camión parte, yo llego ahí en 5, automáticamente salgo. No estoy en verdad un tiempo con el cliente ahí. Ese tiempo le agregamos al tiempo de movilidad. ¿Se entiende un poco cómo o no? Vayan Yo diciendo. todavía no entiendo qué significan los S. Los S son... yo parto mi camión a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana estoy en el cliente 3, entonces S sub 3 va a valer 7, porque estoy ahí a las 7 de la mañana. Es el tiempo en el que yo estoy en el cliente 3, por decirlo. Ya. Ah, Ya y el caché. T es lo que demoro Entonces, del cliente I al J. sí, el T es lo que me muere el cliente y el J. ¿Ya? Ah, Y entonces el S es a qué hora como parto atendiendo el cliente I o el cliente J. sí, exacto. Entonces esto nos dice que Ah, ya. si mi camión efectivamente visita a este cliente, necesito que los tiempos sean concordes, pues, que se cumplan, ¿cierto? Que haya una consistencia en los tiempos. Entonces, si yo estoy yendo de I a J, esto sí o sí se tiene que cumplir. Pero también nos está diciendo que si yo no voy de I a J, esta es la línea del no, en verdad estos tiempos no tienen por qué cumplirse, pues, porque yo no voy a estar yendo con mi camión, esto va a ser menor o igual a un M, lo que está acá. No tienen por qué cumplirse porque mi camión no está haciendo esa ruta. Entonces estos tiempos en verdad pueden valer cualquier cosa, a mí no me interesa porque mi camión no está haciendo esa ruta. A mí me interesa que los tiempos se cumplan exactos cuando mi camión hace esa ruta. Porque si yo no visito nunca ni a ni a la J, estos dos van a valer 0. Pero el T y J es un parámetro, siempre va a seguir valiendo un número. No depende si yo visito o no ese arco. Entonces ahí me da lo mismo. Ese tiempo IJ puede valer cualquiera. Tiene que ser menor o igual que un M muy grande. Ese M muy grande se llama la restricción de la gran M, que se ocupa para estas variables que son como binarias. Estas restricciones que son como binarias, como poner un if. Esto es como poner un if si estuviéramos hablando. Si pasa esto, quiero que esta restricción cumpla esta cosa, y si pasa esto otro, quiero que mi restricción cumpla esta otra cosa. ¿Se entendió? ¿O alguna pregunta? Con esto terminamos. Entonces la parte de la derecha es si el camión K atiende al cliente I en el nodo J, tomaría el valor 1 y daría 0 y bueno, se cumpliría la restricción. Sí, se cumpliría la restricción de los tiempos. Y si no me visito, entonces no me preocupo esos tiempos, como que no influyen en este camión. ¿Y el M se elige de tal forma que es mayor que todos los T? Sí, siempre dice que un M muy grande, pero un M consistente sería un M mayor a todos los T y J posibles. Ese sería un buen M. Ya, bacán. Eso. El resto lo voy a subir en la pauta y también he explicado un poco en video para que quede claro las restricciones que nos quedaron, que son como 3 o 4. Y con eso sería este auxiliar, pero vimos lo importante que es lo que se trata este auxiliar. Así que muchas gracias por su atención y cualquier cosa me envían un correo, lo publican en el foro. Estamos con todo el equipo docente full pendiente de todas estas cosas. Eso, muchas gracias. Chao, Dani. Gracias, Dani. Ya. Chao. Ya, si tienen cualquier pregunta. Chao, Daniel, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes.